Continuamos en Info 4 TV y bueno, este es un bloque muy esperado porque siempre la incógnita está ¿y quién será el entrevistado? Bueno, en esta oportunidad traemos nuevamente a nuestros estudios al señor Héctor Gregorio Silich Echeverría, en esta oportunidad sobre otro tema del que ustedes ya van a conocer. Antes, permítanme hacer una breve reseña de lo que es la vida de José Gabriel del Rosario Brochero, el cura gaucho, como lo conocemos popularmente, que nació el 16 de marzo de 1840 y fallece el 26 de enero de 1914. Nace en un paraje aquí en Villa Santa Rosa de Río Primero, denominado Carreta Quemada. Hacia 1866 se consagra sacerdote y en 1960 comienza su proceso de canonización. En el 2004, Juan Pablo II, en el 2004, Juan Pablo II firma lo que es el decreto de su beatificación. En el 2004, Juan Pablo II. Y en diciembre de 2012, Benedicto XVI firma el decreto afirmando el primer milagro del cura gaucho. Esta celebración se realizó posteriormente en septiembre del 2013 en Villa Cura Brochero, que fue multitudinario. Ustedes lo recordarán, la proclamación de la beatificación del cura gaucho. Y el 15 de septiembre de este año, hace unos poquitos días, desde el Vaticano se ha reconocido el segundo milagro del cura gaucho, que esto lo lleva a la santificación. De ser así, sería el primer santo nacido y fallecido en nuestro país, en Argentina. Esta es una breve reseña para introducirnos al tema de hoy, donde hemos invitado nuevamente a don Héctor Silich. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días y encantado de volver a estar con vos. Creo que no merecía tanta sorpresa de poder participar nuevamente de tu programa, pero bueno, aquí estoy a tu disposición y en lo que pueda contestar a tu requerimiento. Él lo plantea de esta manera, tan humildemente, pero ustedes van a quedar perplejos en sus sillas, en sus lugares, en su casa, porque don Silich nada más y nada menos viene a contarnos cómo llega una carta escrita, manuscrita por el cura gaucho a su abuelo. ¿Cómo llega esta carta, don Silich, a su abuelo? Esta carta escrita por José Gabriel del Rosario Brochero. Sí, tal cual vos lo decís, es así y tengo el documento en mi poder para poder demostrarlo, ¿cierto? La carta en sí, por supuesto, el cura gaucho no me la escribe a mí, se la escribe a mi finado abuelo Antonio Leonardo Silich Halich, del cual se habían hecho muy amigos. Y bueno, esta misiva en una oportunidad, pocos años antes de que ya fuera a fallecer el cura, él se había venido a Santa Rosa de Río Primero, estaba ahí. Y estando ahí, mi abuelo primero le había escrito una carta mandándole algunas novedades sobre unos trámites que hacía el cura para el tendido de un ferrocarril desde Villa de Soto a Villa Dolores, y en donde trabajaba mi abuelo como ingeniero en esa obra. Ahí se conocen y bueno, y tenían esa comunicación después vía correo, por supuesto. No el correo de ahora, ¿cierto?, que es apenas de fracciones de segundo. En aquella época una carta duraba mucho tiempo, no quiero exagerar, pero a veces meses. Y es lo que sucedió con esta carta. Ahora yo sé que usted me va a preguntar, bueno, pero ¿por qué la tengo yo a la carta y no quedó en manos de mi finado abuelo? Dentro de lo que es las reglas de la genealogía familiar de los Silich, en este momento yo soy uno de los Silich mayores, dentro de todos los Silich que estamos en la rama genealógica de aquí en el país. Y en nuestra ley establecemos todo así en una forma muy teórica y muy disciplinada, que el mayor de los Silich es el que tiene que portar toda documentación
que haga al quehacer de la familia. Y bueno, al fallecer un primo mío que estaba en Buenos Aires capital, su hija muy amablemente me llama por teléfono y me dice: papá falleció y toda esta caja con la documentación, ¿qué hago? ¿La vas a recibir o decime qué disposición tomo? Por supuesto, yo es como si hubiera encontrado el tesoro más grande del mundo, ¿cierto? Y le digo: sí, estoy dispuesto a recibirla y a custodiarla hasta el último día de mi vida y después que pase a quien corresponde. Cuando recibo esa caja, dentro de los documentos estaba la carta del cura Brochero dirigida a mi abuelo. Qué bárbaro, ¿no? Yo pienso en esto porque, bueno, uno como está siempre inserto en el ámbito de la museología y en esto de los custodios del patrimonio, cuando fallece alguien justamente lo primero que piensa es esto, es decir, todo lo que queda, todo lo que ha generado esa persona y cuánta historia hay detrás, ¿no? Que a veces no es valorada, y yo entiendo también a la familia, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos? Pero miren lo importante que es lo que usted decía, ¿no? El cuidarlo, el custodiarlo familiarmente y las cosas que emergen. Nadie hubiese pensado en su familia este vínculo, este contacto y esta reliquia, ¿no? Sí, realmente todo es impensado y no es por hacer alarde de nada, pero yo me animaría a decir, y pido disculpa por el término que a lo mejor pueda sentir la parte de la fe, ¿cierto? Esto para mí es como un milagro más de Brochero que nos está diciendo: escúchame, aquí estoy, he muerto, pero espiritualmente estoy con ustedes, porque si vos lees el contenido de la carta, de la forma que la narra, que le explica, nos hace sentir como que él está viviente, que está en la actualidad. De ahí que considero que es un testimonio más muy importante y que considero, por las causas que están ocurriendo en este momento, que tampoco merezco tenerla yo al original, porque a pasos a lo mejor de la beatificación de Brochero, el mejor homenaje para él que yo humildemente puedo hacer es entregar esa carta. El original ya lo deposité en la casa natal de él en Villa Santa Rosa, pero en mi poder sigo teniendo las fotocopias como una constancia más, y de paso que están al alcance de quien quiera verificarla, estudiar la caligrafía del cura y de paso su firma que está al pie de la carta. Qué bárbaro, qué emocionante, ¿no? Porque uno se remonta a un documento de 1906. ¿En qué fecha fue escrita? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? El cura Brochero le escribió el 28 de octubre de 1906, aquí en la localidad de Villa Santa Rosa, donde había venido a recuperarse un poco de la enfermedad que él estaba sufriendo en ese momento. Y ahí escribe, y bueno, no sé si cabe, si vos querés, hasta te puedo contar algo de lo que dice la carta para, por ejemplo, un caso. Le contaba a mi abuelo que le había solicitado al gobierno nacional 30.000 pesos, que era para agrandar la casa que tienen de retiros ahí en Santa Rosa del Río Primero y crear un colegio. Con ese valor él ya iba a hacer todo. Le pide de paso en la carta a mi abuelo disculpas por no haberle contestado antes, por el hecho de que había tenido que viajar siempre a lomo de mulo, a la laguna Mar Chiquita, a hacerse unos baños. Pienso yo, sin ir más lejos, pobre cura promocionaba la laguna Mar Chiquita. Por eso, a mí me da como una cosa muy particular, uno está con todo este tema de promocionar. No te olvides que la barroterapia que se aplica ahí en la laguna sirve para el reuma, y el pobre cura ya sufría mucho. Entonces venía, se daba unos baños ahí, y en ese interín se ve que había llegado la carta a mi abuelo en
la vio después, la contestó después, y le pide disculpas sobre ese tema, ¿cierto? Porque había estado vacacionando en la Laguna Mar Chiquita. Qué bárbaro, ¿no? Es por eso, qué importante el hecho de estos documentos, o sea, ya en ese momento todo lo que significaba nuestra laguna, bueno, por supuesto, lo sabemos desde antes, pero digo, estos testimonios que uno no se los imagina, que son impensados y con todo el valor histórico que tiene más allá de lo espiritual que usted bien recién decía, ¿no? Y también su abuelo, al conocerlo, pudo describirlo de alguna manera, pudo decir quién era Brochero desde su personalidad, desde el sacerdocio que había iniciado. Sí, realmente, Gabriela, así es. Después de esa carta que le manda Brochero a mi finado abuelo, con el tiempo se entera de que había muerto Brochero. Entonces mi abuelo, era tanto lo que lo apreciaba, era tan íntima la amistad que ellos tenían, que decide escribir unos párrafos bastante largos, porque comprende 8 hojas en total, pero en esos párrafos él describe a Brochero tal cual era, a tal punto que, bueno, la mayoría de nosotros alguna estampa de Brochero alguna vez ha tenido en sus manos y lo ve decir chiquitito, menudo, de una tez color oscura, un poco orejudo, con su ponchito, pero claro, una vez se dice, bueno, lo han dibujado, lo han pintado así, vaya a saber si sería. No, mi abuelo lo describe tal cual él lo vio, lo conoció y participó de reuniones con Brochero, porque dice que Brochero se iba a ver cómo iba el estudio del tendido del ramal, y cuando iba allá y llegaba, él se sentaba con los peones, los ingenieros, tomaba mate con ellos, comía el churrasco a las 12 con ellos, y siempre estaba a disposición en lo que podía ir intercediendo como para que el tramo del ferrocarril fuese siendo estudiado lo más rápido posible. Mi abuelo expresa lo siguiente, sí. Le manifiesta como si lo estuviera hablando con el cura, y le dice, cuando el riel cruce esas serranías y repita el ruido que produce la rueda alada, te levantarás de la tumba y me apretarás mudamente la mano, y con gran satisfacción me saludarás. Luego, recién descansarás. Qué bárbaro, era lo que él visualizaba de un proyecto que había quedado en solo eso, que sí, era lo del sí. ferrocarril. Y te digo, en la carta de Brochero, por ejemplo, aquí nombra hasta la ley 4872, sí, que era la que le había dado el Poder Ejecutivo para que se realizara el proyecto del ferrocarril, cosa que después de muchos años, ya no en vida de Brochero, se logra hacer, ¿cierto? Qué bárbaro. Qué bárbaro, cuánta historia, ¿no? Bueno, y decía recién, y lo hablábamos el otro día, en la importancia luego, ¿qué hacer con ese documento? Usted contaba que lo había llevado a la casa natal del cura Brochero, que es el museo actualmente en Villa Santa Rosa, Río Primero. ¿Qué le transmitieron las personas que allí lo recibieron? ¿Qué le dijeron ante semejante documento? Sí, en primer lugar, para ellos que están empapados de lo que fue la vida de Brochero, para ellos eso era un documento de mucho valor, mucho más valor que a lo mejor que le podemos dar nosotros, más que leerlo, ¿cierto? Así que en esa oportunidad yo tuve que llevar la carta original, que pasó a formar parte del archivo histórico documentado sobre la vida de Brochero, y les regalé un cuadro donde están las 2 hojas de la carta ampliadas, cosa que el público que visite a la casa natal de Brochero la pueda leer y pueda
tal cual como es en la realidad. Y de esa manera evitar, porque el documento en sí está archivado y el papel ya estaba tan ajado y duro que de tocarlo se puede arruinarse. Sí, no, el tema de los documentos históricos es sumamente puntilloso y cuidadoso el manipularlo, ¿no? Por todo lo que nuestras manos transmiten y demás. Tienen un cuidado especial esos documentos, ¿cierto? Entonces no pueden estar ni siquiera en el propio medio ambiente, hay que preservarlos, ¿eh? Así es. Bueno, realmente es una joyita lo que teníamos para presentarles hoy, esta reliquia familiar de Don Silich, que bueno, quería hacer extensivo a todos, y él decía, no, en lo que yo te pueda servir, y miren lo que nos ha contado, lo que nos ha transmitido, realmente agradecidos por este tiempo que nuevamente se ha tomado desde nuestros estudios, llegar a toda la comunidad de La Para y a otros lugares que seguramente vamos a llegar a través de esta entrevista. Don Silich, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes, y pienso que esto que hemos charlado no deja de ser nada más que un homenaje más al cura brochero, el cura gaucho. El cura gaucho, como lo conocemos todos popularmente y que, como decíamos anteriormente, en 1960 comienza su proceso de canonización. En el 2004 Juan Pablo II lo declara venerable, hasta que en diciembre de 2012 Benedicto XVI firma el decreto de beatificación, cuya celebración multitudinaria se hizo en Cura Brochero hacia septiembre del año 2013. Hace unos días, en el 2015, se ha declarado desde el Vaticano el segundo milagro que lo lleva sin lugar a dudas a la santificación. Una breve reseña de la vida de José Gabriel del Rosario Brochero, el cura gaucho. Muchísimas gracias, hacemos una pausa y por supuesto más información. Más información, La Puerta, juegos en primavera. La biblioteca Jorge Luis Borges de esa localidad realizó diversos juegos y actividades con los niños. La actividad se suma a las que ya se vienen realizando para incentivar a los niños en la lectura. Villa Fontana, barrileteada y mateada familiar, fue organizada por la Biblioteca Genoveva Casale de esa localidad. Se desarrolló una jornada literaria con textos alusivos a la paz. La Para, Grandes Bestias de Ancenusa, es organizado por la Municipalidad de La Para en el marco del 26º aniversario del Museo Histórico Municipal. La muestra permite conocer y aprender sobre la fauna pleistocénica de la región pampeana. Será este domingo a partir de las 17 horas. Balnearia, Fiesta de la Primavera. El predio del ferrocarril fue el espacio donde las familias disfrutaron de música y juegos. Fue organizado por la municipalidad de esa localidad. Miramar de Ancenusa, Primavera en el Mar. El pasado domingo los turistas eligieron la localidad ribereña, la Laguna Mar Chiquita, para comenzar la estación más colorida del año.